Sí, que ya estamos grabando. Buenos días. Empezaremos la cuarta unidad. Anunciarles que vamos bien, vamos según el cronograma. Bueno, también otra cosa es de que normalmente siempre se termina antes. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, normalmente, como les decía, siempre terminamos un poquito antes. Entonces, lo que aprovecho el tiempo es de que los que de alguna manera deban todavía unidades, prácticas, proyectos, etcétera, y que no le entendieron, y que de alguna manera les pueda ayudar, pues aprovecho ese tiempo que terminemos antes para ayudarles, o sea, dedicar las últimas sesiones a precisamente ya, hello. Nada, perdón. Dedicar las últimas sesiones a ver con ustedes a todos los que se hayan quedado un poquito rezagados, además. Eso es importante. Entonces, si es que llegamos a terminar antes, como hemos terminado los semestres anteriores, la ventaja es que los que van regulares, pues ya se van temprano y ya se pueden dedicar a sus otras materias. Y los que todavía se van a tardar un poquito más, pues de alguna manera pues les puedo ayudar más fácilmente, ¿no? O sea, ya los que ya dijeron, pues ya pasamos, ya todo dar, pues ya. Y los que no hayan terminado, pues ahora sí que tienen más mi atención, ¿no? Así que, disminuimos el grupo, hacemoslo más chiquito. Cuarta unidad, ajuste de curvas e interpolación. Cuando nosotros observamos un fenómeno, en esta unidad dice, selecciona a partir de un conjunto de datos experimentales la curva que mejor se ajuste para su representación gráfica y obtener una estimación. Ok, esto también se ve en estadística y es muy sencillo. Cuando nosotros tenemos un fenómeno y que lo estudiamos, normalmente, bueno, en estadística ustedes recordarán que se establece lo que le llaman las distribuciones normales de probabilidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí en este caso, más que una distribución, es ver un comportamiento. Ustedes recordarán de todos los libros, todos nuestros queridos libros de texto, cuando nos están enseñando, pues nos dicen el comportamiento de un resorte o el comportamiento de un circuito está dado por la ecuación, tanto seno de tanto multiplicado por algo. Entonces, la pregunta es obvia. ¿De dónde viene eso, no? ¿Quién obtuvo esa función? Cuando nosotros vamos a trabajar y y, y tenemos un problema, entonces lo más lógico es que empecemos a hacer un muestreo para conocer el problema. Es decir, decimos, a ver, por ejemplo, lo que me está pasando a nosotros con el internet, nos dice la gente de Total Play, nos dicen, oiga, ¿le está fallando ahorita el internet? Le digo, pues no, si no, ¿cómo me estoy comunicando con usted? Pues entonces hasta que le empiece a fallar nos avisa. Y dices, uy, qué padre. Si me empieza a fallar, ¿cómo me comunico con usted? Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es un muestreo. Lo que aprendimos en probabilidad sobre muestrar, es decir, estar eh, tomando valores de un fenómeno, o sea, por ejemplo, el comportamiento de un circuito, el desgaste, por ejemplo,
de las balatas de unos frenos, incluso puede utilizarse para, hay ciertas estrategias, por ejemplo, en ingeniería industrial, tiempos y movimientos, para que tú puedas definir a partir de los datos muestrados un modelo matemático. ¿Qué es un modelo? Un modelo no es otra cosa más que la representación de la realidad. Entonces, pues es muy padre porque con el modelo tú puedes decir, puedo ver matemáticamente cómo se comporta el fenómeno, ¿sí? Y ya que lo veo como matemáticas, es decir, como una función o como un sistema de ecuaciones, entonces ya le puedo aplicar pues todo lo que quiera, ¿no? O sea, el primer paso que deberíamos de tener sería experimentación. Luego, a partir de la experimentación, modelar matemáticamente. Y luego, ya que tienes el modelo matemático, entonces podemos predecir. Por ponerles otro caso, quiero asumir que, que lo que hemos visto en la primera unidad, segunda unidad y tercera unidad, ustedes de alguna manera, si no es que antes de que llevaran la materia ya habían preguntado cómo era yo, hacen lo mismo, es decir, muestrean, preguntan, oiga, ¿cómo es el doctor Zárate? ¿Cómo es? Pues sangrón, payasillo, pero más o menos. Buena onda. Entonces, con lo que han llevado ustedes en las primeras 3 unidades, ya pueden muestrear cómo me comporto. Entonces, a partir de eso, ustedes podrían establecer un modelo matemático y con el modelo matemático, además de que se le puede aplicar todo lo que conocemos, es decir, ya teniendo de nuestro fenómeno generar un polinomio, podemos ya sacarle raíces, podemos sacarle derivadas, podemos integrarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente vamos a ver que, que las curvas que conocemos y que son más sencillas de utilizar, pues son las curvas que tienen que ver con polinomios. Entonces, normalmente como tenemos un fenómeno y ese fenómeno no lo conocemos, entonces tratamos de buscar algo que se le parezca. Es muy parecido a mi caso de cómo doy clase. En mi caso de cómo doy clase, trato de que ustedes vean cosas semejantes. A partir de cosas semejantes, ustedes pueden darse una idea. No es exactamente el fenómeno, pero sí te permite darte una idea. Entonces, a partir de que te des la idea, a partir de que generes eh, que a partir de polinomios, a partir de términos, tú puedas generar una aproximación. Y bueno, les digo, las dos aplicaciones más importantes de este modelo matemático, las dos aplicaciones obvias son primero, que al pasarlo a matemáticas, tú ya puedes, pues tú ya puedes aplicar todo lo que has aprendido. O sea, cuando tú llegas a un trabajo y te digo, tienes un problema, pues normalmente no les vas a decir, oiga, quiero que me dé la función para que la pueda optimizar y para que pueda hacer mejor pues ya para que le pueda aplicar pues métodos de una, que le pueda aplicar para obtener las raíces, que pueda sacar por derivadas y que derivadas parciales y te van a decir, ¿qué? O sea, mucha de la gente con la que trabajas, pues son gente que no necesariamente tiene una formación matemática, ¿no? O son ingenieros o demás. Entonces, pues sí, te van a sacar te van a decir de que, no era, te van a decir que
Que pues de qué se trata, ¿no? Que lo que quieren es que le resuelvas el problema. ¿Cómo es eso ya es depende de tus habilidades. Entonces, ¿qué es lo que haces primero? Pues lo que haces primero, o sea, imagínate que es tu jefe y tu jefe pues es contador o ni siquiera tiene una carrera, o sea, simplemente es alguien que hizo mucho dinero, que lo heredó. Entonces te va a decir, pues sabes que a mí no me hables de matemáticas, no, 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 a mí solucioname el problema. Para solucionar el problema, pues primero lo tienes que conocer. Entonces, para conocerlo, de nuevo, pues tienes que generar un modelo matemático. Y lo que vamos a ver en esta unidad es precisamente generar esos modelos matemáticos. Te sirve para generar un modelo matemático y aparte te va a servir para que puedas conocer valores a partir de otros. Es como les decía ahorita, o sea, a partir de que han visto cómo me he comportado en la primera, segunda y tercera unidad, ustedes pueden asumir cómo me voy a comportar en la cuarta, quinta y sexta. Hay dos tipos de estimación o de pronóstico. Uno, el primero se llama interpolación. Interpolación es que tú hagas un pronóstico que va entre valores conocidos. El ejemplo más común es el censo. Los censos de población, como ustedes saben, se hacen cada 10 años. De hecho, acaba de terminar el último. Entonces, en un censo de población que se hace cada 10 años, de repente se necesita, oye, ok, sabemos cuánto es la población en 2020, sabemos cuánto fue la población en 2010, en 2000, en 1990, pero yo quiero saber cuánto era la población en 1998. Yo quiero saber cuánto era la población en 2016. Entonces lo que se hace es una interpolación, es decir, a partir de valores conocidos, en medio de valores conocidos, estimas un valor. Ahora, si yo quiero saber valores que van fuera de los rangos conocidos, o sea, imaginemos, no sé cuándo haya sido el primer censo en México, pero imagínate que yo quiero calcular cuánto era la población en mi país en el año 1650. Entonces, eso queda fuera porque no había censos. Entonces, lo que podemos hacer es una extrapolación. Por ejemplo, si nosotros vemos las extrapolaciones, podemos ver que según los pronósticos, y de hecho va mucho con la realidad, cada vez va a haber menos población. Y eso es importante. En el caso, por ejemplo, del tecnológico, si nosotros, y más o menos según yo he estado revisando, yo estimo que alrededor dentro de máximo 10 años, o sea, 2030, que bueno, ya no estaría yo, pero según mi estimación y según mi extrapolación, yo ya estaría jubilado para entonces. Para 2030 habría menos personas, menos estudiantes que quieran entrar a educación superior. Entonces, para el tecnológico es un problema, porque dice, bueno, ¿y qué voy a hacer cuando tenga menos clientes? Entonces, ahorita ya están pensando en nuevas formas que permitan de alguna manera sobrevivir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que vamos a ver, también las extrapolaciones nos dicen que vamos a ver cada vez más y más viejitos. Entonces, no sería raro que dentro de 10 años, 20 años, ustedes van a ir al centro y la mayor parte del centro va a ser peatonal, o sea, van a cerrar completamente el centro porque imaginemos, ahorita ven en la calle y ven cruzando un viejito con silla de ruedas o con bastón y va despacito. Ahorita van dos, tres, imagínense en 10 años van a ser 30, 40. Entonces, obviamente, pues ya no va a ser muy complicado. Entonces, van a cerrar el centro, lo más seguro. Entonces,
¿Cuál es el objetivo? Introducir a los estudiantes en las técnicas básicas de interpolación. ¿Por qué son las técnicas básicas? Porque en realidad para una estimación más profesional necesitaríamos mucho aplicar técnicas matemáticas. Un ejemplo claro de lo que fue las estimaciones fue ahorita la pandemia. Y alguien me podría decir, oye, pero la pandemia pues fue un error porque nos dijeron que máximo iba a haber 60,000 muertos y ahorita van 215, algo así. 215,000. Dijeron 60,000 es lo máximo, no va a haber más. Pero ahí también lo que podemos ver como profesionistas y al entender este tipo de técnicas es que depende mucho de los datos. Si los datos están mal, obviamente que sus pronósticos y sus estimaciones van a estar mal. ¿Sí? Si yo digo, pues Ricardo me cae muy bien y yo creo que, que va a ser un gran profesionista, o Sandra, o Lupita, o no sé, pero si los datos que tengo de ellos son erróneos, o sea, aquí se portan bien y parecen muy bien, pero ya afuera son muy diferentes, o sea, afuera me refiero a el trabajo sobre todo, entonces, o al revés, ¿no? Al revés, yo puedo tener un mal concepto de ustedes aquí, pero afuera ya habiendo dinero de por medio, pues se comportan bien diferente. Entonces, en el caso de la pandemia, los pronósticos fueron erróneos. Bueno, los pronósticos, por lo menos los de la Secretaría de Salud y todo eso, estuvieron muy mal, pero estuvieron muy mal porque no previeron ciertas variables y aparte porque los datos también están mal. O sea, hubo mucha gente que se ha enfermado en sus casas y no la contaron. Hay muchísima gente que murió en sus casas y no la contaron. U otra gente que murió de coronavirus y nunca lo contaron. O sea, vamos, a ver, eso se politizó y cuando las cosas se politizan, normalmente las cosas no salen bien. Normalmente el problema de la politización es de que se hace, diría alguien, se ponen las cosas románticas. Entonces, cuando se ponen así sentimentales en lugar de racionales, recordemos que pues nosotros trabajamos con matemáticas, números, y los números son fríos y muchas veces nos van a decir cosas que no queremos, pero es la realidad. Vamos a ver dos métodos. El primer método se llama método de diferencias divididas finitas, interpolantes de Newton, y el método iterativo interpolante de Lagrange. ¿Qué es como definición una interpolación? Es un método que sirve para estimar valores intermedios. Es decir, yo tengo dos valores y en medio de ellos quiero hacer estimaciones. ¿Para qué? Para que entre datos precisos, también esa es una observación muy buena, como les decía ahorita. Si sus datos son confiables, su estimación va a ser confiable. Si sus datos son erróneos, pues obviamente lo que les van a decir, pues son resultados sesgados. Es decir, resultados que no son ciertos y que tienden maliciosamente hacia justificar un argumento. Algunas predicciones pueden obtenerse una función que ajuste los datos dados. Es decir, las predicciones que yo haga, con el tiempo se pueden ir ajustando para ver cambios. De hecho, en el caso de su servidor, dependiendo la época en la que me hayan conocido, los cambios pues eran diferentes, ¿no? O sea, las predicciones, pues bueno, por ejemplo, yo que veo he visto amigos después de 30 años y les digo que soy maestro, que soy docente, pues no les extraña, ¿no? Dicen, pues es que pues siempre eras de la escuela y siempre te la viviste en la escuela y pues tienen razón. O sea, prácticamente
O sea, aunque sí ejercí, pero ejercí dentro de la escuela. O sea, yo soy ingeniero en sistemas y estuve alrededor de 4 años administrando sistemas en el tecnológico. Entonces, y estuve 10 años en investigación. Entonces, de alguna manera, pues sí he practicado, pero sí, vamos, he estado más que todo en la escuela. Entonces, mi pronóstico es que voy a seguir en la escuela hasta que me jubile. O sea, no creo que varíe mucho. Ahora, una interpolación polinomial. Yo puedo interpolar, este, por ejemplo, imagínense que va la muchachita y se va a comprar un pantalón. Entonces dice, a ver, me voy a comprar el pantalón que mejor se me vea. Es decir, ella asume que la forma del pantalón debe de corresponder a la forma que tiene ella. Entonces, entre más se parezca la forma del pantalón a la forma de ella, mejor se va a ver, mejor se va a ver. Es decir, si la muchacha está muy delgadita y el pantalón está muy grande, pues obviamente no se va a ver bien. Al revés, si la muchacha está llenita y el pantalón está muy angosto, muy ajustado, pues se va a ver mal. Entonces nosotros el concepto de interpolación es de que vamos a usar polinomios, es decir, rectas, cuadráticas, cúbicas, para ajustarlas, o sea, para que se parezcan al fenómeno que estamos observando. Entonces, vamos a ver que depende el polinomio que se use, ¿sí? Es como, de nuevo, regresando al concepto, los zapatos. Los zapatos, por ejemplo, en mi caso, yo calzo el 26,5. Bueno, como normalmente no hay zapatos de ese tipo, pues prefiero usar los del 27, que hacen un mejor ajuste. Del 26 ya me quedarían apretados. Entonces, lo mismo sucede con los polinomios. Va a haber polinomios que se ajusten mejor. Normalmente, entre mayor sea el grado del polinomio, mejor se va a ajustar, mejor va a modelar su fenómeno. ¿A qué me refiero con fenómeno? Pues muy simple. Les decía ahorita, la epidemia. Pues a ver, ¿cuántos se enfermaron en marzo del 2020? ¿Cuántos en el abril? ¿Cuántos en mayo? ¿Cuántos en junio? Eso es un muestreo. Y a partir de esos datos digo, a ver, ¿cómo es el comportamiento? De hecho, nosotros cuando tratamos a las personas, también tratamos de hacer una estimación de cómo se comportan. Así es como escogemos a nuestros amigos. Cuando decimos, no, pues ese cuate es buena onda, se va a portar bien, o seleccionamos a nuestra novia o a nuestra esposa, decimos, no, pues con ella, pues sí voy a vivir el resto de mis días porque estoy haciendo una extrapolación en donde yo debería de asumir, en base a los datos que tengo, cómo va a ser su comportamiento. ¿Sí? O sea, es muy importante. Es como lo que les comento de la escuela. Si a ustedes les gusta su carrera y lo que hacen durante la escuela, la probabilidad de que cuando vayan a trabajar se parezca mucho y les guste, pues es muy alta. Al revés, si lo que están haciendo en la escuela no les gusta, dicen, ay, pues mejor me gusta esto, me gusta dibujar, me gusta, no sé. Pues lo más seguro, el modelo lo que te va a decir es de que tarde o temprano pues no te no te va a gustar y te vas a dedicar a otra cosa. O sea, vas a terminar como ingeniero, pero pues, al final vas a terminar pues vendiendo celulares o choferes de Uber o cosas por el estilo, ¿no? Pero sí hay que tratar ustedes mismos de hacer de hacer un modelo de cómo se comportan y a partir de eso tratar de visualizar y decir, wow, o sea, realmente esto es lo mío o realmente esto no es lo mío, ¿no? De nuevo, ¿cómo se comporta? Yo llego
y primero tengo que conocer el modelo, tengo que conocer cómo se comporta el fenómeno. Entonces lo que hago es un muestreo. Estos puntitos negros es de un muestreo. Es decir, le digo, a ver, tengo un motor. A ver, para tantos segundos, cómo es la tensión en la banda? Para 5 segundos, para 10 segundos, para 20 segundos, para 30 segundos. Entonces empiezo a ver el comportamiento del fenómeno. Es una función. Recordemos de funciones matemáticas. Funciones matemáticas donde yo tengo una X, que es mi dominio, que es mi conjunto de valores independientes, el que yo puedo modificar, y tengo una imagen, un contradominio, en donde digo, a ver, ¿cuánta energía le meto? ¿Cómo se comporta? Cómo, por ejemplo, tengo una barra y tengo que ver cuál es la torsión que tiene a partir del esfuerzo. Entonces, vamos, son funciones en donde tengo variables independientes, o sea, las cosas que yo puedo cambiar, y tengo variables dependientes, ¿no? Es como, por ejemplo, el carro. La variable independiente es lo que yo le apachurro al acelerador. Y la variable dependiente, en este caso la Y, sería cuánto acelera el carro. Entonces, primero experimento y lo voy midiendo. Ya que lo mido, entonces digo, el comportamiento de ese fenómeno es como se ve en azul. Ahora, yo lo que voy a buscar, ese comportamiento de la función en azul no lo conozco. O sea, lo único que conozco son los datos experimentales. Entonces lo que genero es una aproximación. En este caso, el P de X es un polinomio de aproximación. Aquí podemos ver que no se parecen propiamente. Bueno, en cierto sentido, si lo moviéramos un poquito hacia atrás, pues sí sería muy parecido. El polinomio de aproximación P de X es lo que nosotros vamos a encontrar con los modelos. O sea, nosotros vamos a encontrar un P de X que se parece a la función original, y con ese parecido, entonces nosotros, el P de X es lo que nosotros ya vamos a poder manipular después. Es decir, lo que nosotros vamos a poder derivar, lo que nosotros vamos a poder extrapolar, interpolar, lo que tú quieras. Ya es un polinomio, ya con lo que tú quieras hacer, puede ser cualquier polinomio. Alguien me diría, bueno, y nada más existe la interpolación con polinomios. No, hay otro tipo de funciones, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, que también se pueden usar para hacer aproximaciones, pero no se usan porque, bueno, no están contempladas en este curso. Como decía al principio, esto es simplemente una introducción para que entiendan cómo funcionan. Y ya después ustedes, ya con la experiencia, ya con el tiempo, pues podrían buscar otros métodos que usen otro tipo de funciones para es como, yo lo veo, es como la ropa, ¿no? O sea, si yo me compro una ropa común y corriente, pero mi cuerpo no es común y corriente, o sea, por ejemplo, estoy muy barrigón, pues obviamente se me va a ver medio rara, ¿no? Bueno, se me va a ver pegada de la panza o cosas por el estilo. Entonces tendría que buscar una ropa que estuviera cortada de tal manera que se pareciera más hacia mi cuerpo. ¿Sí? Si es que lo que quiero es andar cómodo, o al revés, como dicen, cuando quieren que su cuerpo se vea así, pues ¿qué es lo que hacen? Buscan una ropa que se ajuste mejor a su, al contorno de su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ideal? Pues el ideal es que el P de X sea idéntico al F de X. Entonces vamos a tener dos cosas aquí.
vamos a tener el f de x, que esa es la función real, y el p de x, que es la aproximación. Es como las personas. O sea, todas las personas dicen, es que es bien hipócrita, y es que es muy doble cara. Pero no es cierto. Lo que pasa es que tú te imaginas a las personas como el p de x. Esa es tu aproximación, ¿no? O sea, las ves así bien vestiditas, bañaditas y todo eso. Pero pues no sabes que en su casa llegan y se ponen su playera de este, de heavy metal y se ponen en shorts porque hace mucho calor. O sea, muchas veces cuando el fenómeno no se comporta como nosotros esperamos, cuando las personas no se comportan como nosotros esperamos, es que sucede esto que ven en la gráfica. Es decir, para lo que ustedes ven, pues sí se comportan así, pero para lo que no ven, pues obviamente se comportan diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Lo que vamos a buscar es disminuir el error. Aquí, ¿cuál es el error? Pues el error sería en esto. Si yo tengo yo digo, el valor para x de y está en la parte azul, pero el valor que me da p de x, que es el que yo tengo, a ver, vamos a hacer esta aclaración. F de x yo no la tengo. F de x es realmente cómo se comporta el fenómeno. Entonces, como yo no la tengo, busco algo que se le parece, que sería el p de x. Entonces, el p de x me ayuda a hacer el pronóstico. En este caso, la diferencia entre entre el valor de p de x contra el valor de f de x, eso es el error. Si nosotros tenemos una función que se va ajustando, que lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos los ejemplos en Excel, vamos a ver que hay funciones que permiten que se parezcan más. Y al parecerse más, va disminuyendo el error. ¿Sí? Es ¿cómo diría alguien? Imagínense que, como les digo ahorita en la escuela, ¿no? O sea, si en la escuela realmente no eres tú, o sea, no te adaptas bien a la escuela, pues va a ser muy difícil que te adaptes al, este, al trabajo, excepto de que, les pongo un caso, un compañero, una exalumna de sistemas, pues era más o menos como alumno, o sea, no le gustaba mucho programar, le daba así como que medio flojera, sale de aquí, termina como ingeniero y estudia multimedia, que es más como diseño gráfico, pero con tecnologías, ¿no? Porque él está muy metido ahorita en el rollo de la tecnología, realidad virtual, publicidad, cosas por el estilo. Y le encantó. Y de eso vive. Y es bueno, ¿eh? Pero entonces ahí el detalle es de que él era como la gráfica en azul, o sea, como la función en azul. O sea, él era muy creativo, pero no creativo de programas matemáticos abstractos. Él es muy creativo para cuestiones de diseño, para cuestiones de juegos, todo ese tipo de interfaces gráficas. Entonces, pues hasta que encontró un programa de estudios que se parecía más a lo que él era, pues ya funcionó y de eso vive y les digo, le va muy bien, tiene su propio negocio. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de buscar? Pues tratamos de buscar eso. Alguien dice, pero es que la escuela no es lo que yo quería. Pues recordemos que esto es como el autobús. O sea, excepto que tuvieras el dinero para que tuvieras una educación particular, es decir, o que estuvieras en el modelo americano o el alemán. En esos modelos, normalmente tú no tienes una retícula como nosotros, o sea, nosotros usamos el modelo francés. En el modelo americano tú vas y tú escoges qué materias quieres llevar. Y a partir de las materias que llevas, pues ya depende el título que te dan. ¿Sí? Entonces, les digo, yo conocí una diseñadora gráfica que sabía programar y que sabía incluso de redes de computadoras y demás, pero era diseñadora.
Entonces, bueno, ¿qué es lo que me refiero aquí con funciones? Funciones que vamos a buscar que se parezcan a la verdadera. La verdadera no la tenemos. Para los casos que vamos a usar de ejercicios, nos vamos a inventar una verdadera, o sea, sí existe la verdadera, pero solamente la vamos a usar para demostrarles que sí funciona, o sea, que sí tienen unos polinomios que se parecen a esas funciones. Ya cuando lo lleguen a aplicar, ya no ocurre lo mismo. Lo que ocurre ahí es, lo que va a ocurrir es de que no van a tener una función real, o sea, no saben realmente cómo se comporta y lo que van a tener es un P de X que va a ser su mejor aproximación. Sí, o sea, es como que dijeras, pues me quiero casar y mi esposa quiero que sea pues muy guapa, muy inteligente, que le guste leer mucho, que le encante la historia, que le encante viajar, que le encante y así. Entonces dices, a ver, ves de tus prospectos y dices, ¿cuál se parece más a eso? Y dices, pues ninguna es exactamente igual. La que más se parece a eso, pues es Juanita. Entonces ella sería como tu polinomio de interpolación. O sea, la mujer que tú quieres, tu prospecto quizás no existe o quizás no está a tu alcance. O sea, dices, no, pues sí es, pero es la, esta, la directora del centro de investigación de no sé dónde, o es la escritora de no sé qué y obviamente no quiere contigo, etcétera. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que haces? Pues buscas lo que puedes conseguir, ¿no? Dices, pues no es el ideal, pero pues se parece mucho. Entonces, una buena función polinómica es aquella que es casi igual a la función verdadera. Entonces, P de X es el polinomio de interpolación de Newton, ¿sí? Newton lo que dice es, yo tengo que generar un polinomio. Entonces, para generar ese polinomio, genero este polinomio que vemos aquí. Un polinomio, recordemos que tiene ciertas eh, coeficientes, es decir, el término independiente es aquel que no está multiplicado por la variable, el término lineal, o sea, la variable elevada a la 1, luego la variable elevada a la 2, la variable elevada a la 3, y cada uno de ellos multiplicado por un coeficiente. Entonces lo que dice Newton es, bueno, A de 0 va a ser mi coeficiente independiente. Es como las rectas, ¿no? Las rectas recuerden que tienen una variable y tienen un término independiente, una constante en pocas palabras, que sería 0. A1 me multiplica a, a la variable. En este caso, la variable, recuerden que es un modelo donde tenemos que tener variables, que es lo que nos permite precisamente conocer y manipular el modelo. Es como la simulación. O sea, cuando ustedes simulan algo en un paquete, pues tú dices, a ver, ¿cuánto le voy a meter de fuerza? Y veo cómo se comporta la barra. ¿Cuánto le voy a meter imaginemos, tengo una resistencia de tanto y le meto el doble? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues se va a quemar. Pero lo puedo simular, puedo ver qué tanto aguanta o qué tanto no aguanta, según la simulación. Entonces aquí lo que hago es A1 me multiplica el término lineal, A2 me multiplica a un término que se va a volver cuadrático, A3 me va a generar, multiplicar por un término cúbico y así sucesivamente. Ahora, voy a tener 2x aquí. X es la variable de mi modelo. Es mi variable independiente, la que yo voy a manipular. P de X es el valor de la función, es mi Y.
es el valor que voy a obtener. X0, X1, X2 son los valores de X del muestreo. Es decir, yo hice un muestreo y empecé a medir por ejemplo, el comportamiento de un niño. Pues lo mido cada año. Entonces X0 es año 1, X2, X1 es X0 es recién nacido, X1 es año 1, X2 es el año 2, X3 es el año 3. O sea, las variables X son lo que nosotros manipulamos y se supone que el valor de P, que sería el equivalente de Y, sería el resultado de la función. Es decir, a los años 0, ¿cómo estabas? Al año 1, ¿cómo estabas? Al año 2, ¿cómo estabas? Entonces, el polinomio de Newton se forma así. O sea, sería x menos x0. Luego el siguiente término es x menos x0 por x menos x1. El siguiente término sería a2, a3 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. El siguiente término sería a4 por x menos x0 por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a un enésimo término. Obviamente, depende el polinomio que quieras generar. Y es como todo. Aquí podemos hacer la alegoría como las fotografías. Entre más píxeles tenga tu fotografía, más real se va a volver la imagen. Entre menos píxeles tenga la fotografía, menos real se va a volver la imagen. Nosotros podemos ver una fotografía o un video como una representación de la realidad. Entre más píxeles, pues obviamente la representación va a ser más real. Entonces, normalmente para que tú veas, depende del polinomio que tú quieras tener. Entre el polinomio sea más grande, va a ser un mejor modelo. Entonces, si yo quiero un polinomio de grado 5, necesito 6 puntos de muestreo. Si quiero un polinomio de grado 10, necesito 11 muestreos, o sea, 11 veces que haya muestrado. Por lo tanto, para obtener un polinomio de grado n, necesito n más 1 puntos, ¿sí? Y es lo mismo, o sea, no sé si les ha tocado, por ejemplo, tú ves una televisión que dice UHF, o sea, bueno, que ultra alta definición, pero si la imagen que tú le estás enviando no es de alta definición, pues no te sirve de mucho. O sea, sí la ves y todo, pero realmente no se aprecia la que realmente se parezca lo más posible a la realidad. Obviamente, entre mayor densidad tengas, entre mayor sea el grado de polinomio, más cercano a la realidad, al f de x, va a ser tu interpolación. ¿Sí? Ok, entonces, hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda?